Muy buenas noches, amados. Este es nuestro culto de jóvenes. Es una alegría, es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Yo quisiera darles a cada uno unos minutos, así yo también les acompaño. Vamos a compartir en nuestras redes sociales, a nuestros grupos, a todas partes. Vamos a compartir este culto para que a muchas personas pueda llegar este mensaje. Les doy unos minutitos. Entonces podemos comenzar, podemos iniciar. Quisiera compartir con ustedes una palabra y en realidad esta es una palabra que llegó a mi vida en el momento exacto y desde ahí se quedó para siempre, porque creo que hay palabras que marcan nuestra vida y que marcan para siempre. Hay palabras que llegan en el momento justo, en el momento exacto, y que eso se vuelve como un estilo de vida. Y, y para mí este versículo es un versículo muy especial y es un versículo que amo con todo mi corazón. Podría decir que es como mi versículo favorito. Y yo creo que a todos nos pasa eso, que tenemos una palabra rema en nuestra vida. Y con este versículo también yo quisiera compartir con ustedes un poco de mi historia. Quisiera compartir un pedacito de mi vida y que puedan conocerme un poco más, pero no a mí, sino que lo que Dios hizo en mi vida. Y, y si yo voy a compartir un poco de mi historia, no es porque yo sea superior a nadie, no es porque me considere superior a las personas que hoy están viendo, sino que es solo todo lo que yo hoy soy es por el amor, por el favor de Dios, por la gracia de Dios y por su fidelidad conmigo. Y es algo que estoy muy segura porque sé que por mis propios méritos, por mis propias habilidades, nunca hubiese podido estar en muchos lugares que estuve y soy grata a Dios por siempre por eso. Y introduciendo un poquito, quisiera decirles que nosotros tenemos una elección que podemos hacer todos los días. Todos los días nosotros podemos elegir cuál será el lugar que vamos a tener como refugio. Todos los días podemos hacer esa elección y debemos hacer esa elección. Siempre vamos a tener frente a nosotros muchísimas opciones, pero solo hay una opción que va a ser el lugar más seguro que vamos a poder elegir. Y yo quisiera ir con ustedes al versículo que es el versículo que engloba todo este mensaje. Y el versículo está en Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 10. Y dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Ese versículo tiene muchos significados y yo quisiera ir con ustedes a la primera parte y que podamos entender juntos lo que significa esa torre fuerte. Y estuve investigando un poco y en la antigüedad las ciudades eran completamente cercadas para así crear un muro de protección para esa ciudad. Era para proteger de los enemigos, para que no vengan, no conquisten, para que no sea una ciudad vulnerable. Entonces ellos cubrían con muros
y así ellos se sentían protegidos para que no vengan a conquistar su ciudad. Y en esos muros se construían torres muy, muy, muy altas y eran súper seguras. Era el lugar más seguro que había dentro de ese muro. Y en los tiempos bíblicos, una torre era una construcción sólida, o sea, fuerte. Era una construcción que afirmaba las paredes y que protegía a las ciudades. O sea, podemos concluir que la torre fuerte era significado de seguridad, era significado de protección y de poder. ¿Por qué? Porque cuando venían los enemigos o cuando siempre habían personas en esa torre y cuando ellos veían que los enemigos se acercaban, ellos ya estaban preparados para poder combatir eso. Y ese lugar, o cuando por ejemplo en el medio de la batalla pasaban muchas cosas, los guerreros sabían que si ellos se iban corriendo y si ellos se apresuraban para ir a esa torre, que ahí nunca iban a morir, que ese era el lugar más seguro que había en la ciudad frente a sus enemigos o en cualquier otro momento. Era un lugar imposible de ir y de destruir o de hacer alguna cosa, era imposible. Y el autor de Proverbios dice que Jehová es la torre fuerte, que el nombre de Jehová es la torre fuerte, o sea que, y el nombre de Dios es Dios mismo, es Dios en su esencia, o sea que Dios es comparado ahí con una torre fuerte, y no dice es como una torre fuerte, está diciendo que Dios es una torre fuerte, que Él es ese lugar seguro, que Dios es ese lugar de protección, que Dios es ese lugar de poder. O sea, ser una torre fuerte es una característica de Dios. Es algo que define a Dios, es algo que define su carácter y es algo que define su esencia. O sea que Dios es una torre fuerte. Él es un lugar seguro, Él es un lugar de protección, Él es un lugar de poder, Él es eso. No, en el texto dice, Dios es. Eso significa que Él no fue una torre fuerte, eso significa que Él no será una torre fuerte, sino que Él es. No importa en qué momento de la historia, si estamos en el año 1000, en el año 2000, en el año 4000, sea cual sea el tiempo, Dios es. O sea, nunca deja de ser una torre fuerte, nunca deja de ser un lugar seguro, nunca deja de ser ese lugar de suma protección y que es impenetrable. Y para entender un poquito más todavía todo el significado de esta torre fuerte, ¿qué tan fuerte es esta torre? Algunos teólogos usan la palabra inexpugnable para describirlo, una palabra súper difícil, o sea que es algo genial, porque dice, esta palabra indica que es un lugar imposible de conquistar, es un lugar imposible de alcanzar, es un lugar imposible de vencer y es un lugar imposible de persuadir. ¿Qué significa eso? Que ni toda la maldad del mundo junta puede conquistar esa torre. Ni es tan elevada que la maldad y que nada pueda alcanzarla. Y es tan fiel el que guarda esa torre y el que es esa torre que nadie puede convencerle ni persuadirle para que nos entregue. Es decir, queridos, es el lugar más seguro que existe. No hay otro lugar como ese. Y ese es nuestro Dios. Él es eso. Él es esa torre fuerte. Dios es una torre fuerte. Y teniendo ese entendimiento, yo quisiera ir con ustedes a nuestro segundo punto y que es acerca de los refugios. ¿Y por qué? Porque en uno de los significados de la torre fuerte dice que la torre fuerte es un refugio. Y es importante entender qué significa un refugio. Un refugio es un lugar que sirve para protegerse de un peligro, como también significa protección o amparo que una persona encuentra en otra. O sea, un refugio puede ser otra persona o algo. Y que siente que
estando allí, eso le libra del peligro. Eso es un refugio. O sea que nosotros podemos entender por refugio que puede ser una persona, o el refugio puede ser algo, puede ser un lugar, puede ser un vicio, puede ser una adicción, puede ser un hábito, puede ser alguna cosa en la que nosotros nos sentimos fuera de peligro. Por ejemplo, cuando llueve, nosotros nos sentimos fuera de peligro estando en casa. O sea, estamos usando nuestra casa como un refugio porque sabemos que afuera nos puede llevar el raudal, sabemos que afuera puede pasarnos alguna cosa y entonces nosotros encontramos nuestra casa, nuestro hogar como un refugio. ¿Y cuáles pueden ser algunos refugios que nosotros podamos ver día? Por ejemplo, cuando una persona está mal, cuando una persona no sabe qué hacer o en simples situaciones de la vida, uno puede encontrar como refugio las drogas, el alcohol, el sexo, la soledad, una vida social activa, porque a veces pensamos que las personas que tienen una vida social activa son las personas felices, pero no siempre es así. No siempre es así porque a veces ese es su refugio para intentar olvidar lo que en realidad está pasando o intentar escapar de la realidad. O también ese escape pueden ser películas, puede ser leer un libro, puede ser involucrarse en relaciones amorosas, puede ser lastimarse. Hay muchas personas que recurren a cortarse, a lastimarse, a pegarse, a hacerse muchas cosas, marcas por su cuerpo, buscando esa salida, buscando como un consuelo, buscando como una solución temporal, pero que en realidad lo único que hace es empeorar. ¿Por qué? Porque esos refugios, todos esos refugios, por ejemplo, las drogas, el alcohol, el sexo, las relaciones amorosas o autoflagelarse, eso deja marcas, eso daña tanto el corazón como el cuerpo. Sin embargo, esa torre fuerte que es Dios nunca va a dejar ninguna marca mala en nosotros, siempre va a dejar marcas buenas. Y hay un versículo que está en el Salmo 91 que es súper conocido, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta palabra abrigo, en uno de sus significados también significa refugio. O sea, a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia, nosotros podemos ver a Dios refiriéndose a Él mismo como un refugio, a Dios refiriéndose con cualquier palabra. Por ejemplo, solamente estos dos ejemplos hoy les voy a dar, que es la torre fuerte y el abrigo. Nosotros vemos a Dios en dos ocasiones refiriéndose a Él mismo como un refugio. ¿Por qué? Porque en la vida encontramos, como ya les dije, diferentes refugios, diferentes opciones, diferentes elecciones. Día a día es una elección. Día a día nosotros podemos elegir cuál va a ser nuestro refugio. Día a día nosotros podemos elegir si vamos a refugiarnos en un vicio o si vamos a decidir refugiarnos en Dios. En un vicio lo único que vamos a tener es capaz meses o años de no lograr ser libres de alguna cosa, o capaz pueda dejar consecuencias peores en nuestro cuerpo. Sin embargo, si nosotros decidimos usar a Dios como nuestro refugio, usar a Dios como nuestra torre fuerte, es completamente diferente. Y quisiera contar con esto un poquito de mi historia, quisiera contarles algo acerca de mí para que puedan conocerme un poco. Y a mí me tocó vivir muchas cosas y una de ellas es que cuando era bebé descubrieron que yo tenía un problema en la pierna, en la cadera. Y como descubrieron eso los médicos, ellos resolvieron y ellos decidieron que era necesario que yo pase por cirugías. A los 2 años pasé por la primera cirugía, de esa ni me acuerdo porque era muy chiquita, pero mis papás me cuentan, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, todos me cuentan que no fue nada fácil. Y
Después tuve otra a los 7 años, de esa sí ya me acuerdo. Después tuve otra a los 14 años y después tuve 2 más estando ya casada. Solo que antes de casarme yo tenía miles y millones de complejos. Pensé que nunca me iba a casar, pensé que nunca nadie se iba a fijar en mí, pensé que, para mí era imposible que eso llegue a pasar. Y también con mucho miedo de que una vez que me case, que tenga que volver a pasar por lo mismo, volver a pasar por cirugías. Estaba completamente bloqueada y yo no quería que eso vuelva a pasar. Para mi sorpresa, después de casarme, pasé por 2 cirugías. En menos de un año me operé 2 veces de la cadera. Fueron momentos muy difíciles, queridos, sinceramente. Fueron momentos en que experimenté soledad, fueron momentos en que experimenté tristeza, impotencia, frustración y limitación. Porque una cirugía conlleva muchísimas cosas. Y más que es en la pierna, eso dificulta completamente tu movilidad. Eso dificulta que vos puedas valerte por vos misma. Tuve que aprender a ser humilde, tuve que aprender a recibir ayuda, tuve que aprender a que otros me cuiden, tuve que aprender a que otros hagan lo que yo antes hacía con naturalidad. No fue fácil, pero en esos momentos más difíciles yo tuve que hacer una elección: o quedarme en la tristeza, o quedarme en la soledad, o quedarme en la impotencia, quedarme en la frustración, o decidir tenerle a Dios como mi torre fuerte. Y yo, queridos, gracias a Dios, elegí tenerle a Él como mi torre fuerte. O si no, capaz, hoy no estaría dando este mensaje. Si yo no decidía que Dios sea mi torre fuerte, si yo no decidía que Él sea mi fuerza y que Él sea mi lugar seguro, yo no estaría hablando hoy con ustedes. Porque capaz, sola, pasando por eso, no iba a aguantar, porque era mucho, era muy pesado. Y en la segunda parte del versículo dice: a Él correrá el justo y será levantado. El mejor refugio que encontré fue Dios. Los otros refugios, y cualquiera de los otros, si hubiese elegido cualquiera de ellos, iba a terminar en destrucción. Capaz, hasta podía terminar en la mismísima muerte. El lugar seguro que Dios nos ofrece nos lleva a nuevos niveles, nos lleva a avanzar y a crecer aún en medio de mucho dolor. Es tan simpático que a veces escuchamos, que es muy normal escuchar eso, que las mejores cosas se forjan en medio del dolor. Y eso es así. A veces no hace falta que pasemos por situaciones dolorosas, pero a veces pasamos. Y realmente las mayores lecciones de mi vida aprendí ahí en medio del dolor. No fue fácil, pero así como dije al inicio, el amor, el favor y la gracia de Dios estuvieron en mi vida y me ayudaron, me levantaron, me hicieron crecer, porque aprendí muchísimo y crecí muchísimo en ese tiempo, crecí muchísimo. Y hay cosas que dejé completamente atrás gracias a eso, gracias a que Dios, pude ver a Dios en medio de esa situación y pude usarle a Él, o pude correr, porque era correr, era usar cualquiera de los otros refugios, o podía ir corriendo hasta Él como mi torre fuerte y permitir que Él sea el que me levante, porque dice: a Él correrá el justo y será levantado. Entonces, eso es algo genial, querido. Eso significa que cuando nosotros corremos hasta Él entendiendo que Él es nuestra torre fuerte, no hay forma de que seamos destruidos. No hay manera que terminemos en el piso. Siempre, pero siempre seremos levantados. Tarde o temprano, capaz en ese momento sea duro, capaz en ese momento sea difícil, pero va a llegar el momento en que vamos a ser levantados. Porque Él promete eso, que si le ponemos a Él
como nuestra torre fuerte, si le ponemos a Él como nuestro refugio, si ponemos a Él en nuestra esperanza, Él nunca, pero nunca nos va a fallar, porque Él es esa torre fuerte, Él es ese lugar seguro, Él es ese lugar donde siempre vamos a encontrar esperanza. Él es ese lugar donde siempre vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Jesús mismo dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, porque yo les voy a hacer descansar. Capaz, a veces no sea ese cansancio o una tristeza. Hay muchas veces que estamos llenos de actividades y que parece que tenemos una vida feliz. Igual en ese momento necesitamos correr a esa torre fuerte para no terminar en destrucción. Igual en ese momento que parece que todo está bien, igual ahí podemos correr a esa torre fuerte. Porque estemos bien o estemos mal, esa torre fuerte es el mejor lugar. Esa torre fuerte es el lugar más seguro que hay. Así como les dije al inicio, nada es imposible conquistar, alcanzar, vencer o persuadir esa torre. Es imposible. Es el lugar más seguro que podemos elegir. Dios es nuestro lugar seguro. Él es nuestra torre fuerte, queridos. Él es nuestra torre fuerte. Era eso lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche. Como ya les dije, esa es una palabra que quema en mi corazón. Esa es una palabra que forma parte de mi vida, que forma parte de mi historia. Y yo quisiera hacer una oración con ustedes para terminar. Padre amado, yo quiero agradecerte infinitamente, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios completo, porque eres un Dios infinito y porque nosotros podemos poner nuestra confianza 100% en ti. Gracias, Señor, porque eres nuestra torre fuerte. Gracias porque eres el lugar seguro en el que podemos descansar, en el que podemos encontrar paz, en el que podemos encontrar todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque sabemos que estando en ti estamos seguros y nunca, nunca, nunca seremos derrotados. Señor, yo quiero agradecerte por cada persona que está escuchando este mensaje y quiero pedirte, Señor, que así como me enseñaste a tenerte como mi torre fuerte, que cada uno pueda elegirte a ti siempre, y no elegir los otros refugios que existen, sino elegirte a ti. Señor, yo quiero bendecir sus vidas, quiero declarar tu paz, quiero declarar tu gracia y tu favor sobre cada persona. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos. Que Dios les bendiga y mañana a las 9 de la mañana esperamos que puedan conectarse, esperamos que puedan estar una vez más con nosotros en vivo, que vamos a estar compartiendo, también vamos a estar compartiendo una palabra con ustedes de parte de Dios. Les amamos.